El gobierno mexicano está cautivo de los cárteles. Están haciendo lo que estos les ordenan y, a juzgar por su respuesta de hoy, usted también. Así fue como el congresista Matt Gaetz lanzó una de sus acusaciones más explosivas contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. En ese momento, muchos lo descartaron como teatro político, Gaetz siendo sensacionalista, Gaetz siendo Gaetz. Pero ahora, con las imágenes virales circulando, esas palabras tienen un impacto diferente. Porque lo que está a punto de ver sugiere que Mayorkas podría haber estado haciendo exactamente lo que Gaetz advirtió: trabajar en beneficio de los cárteles. Esto es lo que sabemos. El video viral que lo cambió todo. El video ya se ha publicado. Y es el tipo de video que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el Departamento de Seguridad Nacional. Alejandro Mayorkas, el hombre que juró defender las fronteras de Estados Unidos, está siendo acusado de algo impensable: ayudar a los mismos cárteles contra los que se supone que debe luchar. No se trata de un rumor. No se trata solo de política. Lo que estás a punto de ver ya se ha vuelto viral y está provocando indignación en todo el país. No estamos hablando de errores burocráticos o de unos cuantos debates políticos. No. Esto se está enmarcando como una cooperación deliberada con organizaciones que trafican con drogas, blanquean miles de millones y aterrorizan a comunidades a ambos lados de la frontera. Y lo más escalofriante, parece que el propio FBI advirtió que los cárteles estaban ampliando su alcance dentro de Estados Unidos. Entonces, si el hombre encargado de detenerlos es captado por las cámaras aparentemente ayudándolos, ¿qué significa eso para la seguridad nacional? ¿Para su seguridad? ¿Para los Estados Unidos? El gobierno mexicano está cautivo de los cárteles. Están haciendo lo que les ordenan los cárteles y, a juzgar por su respuesta de hoy, usted también. No se trata de un teórico de la conspiración cualquiera de Internet. Se trata del congresista Matt Gaetz, que arremetió contra Mayorkas en una audiencia del Congreso. La acusación: las políticas del DHS no solo son débiles, sino que están diseñadas de manera que reflejan los objetivos de los cárteles. Y cuando ves cómo funciona la aplicación CBP One, empiezas a entender por qué los críticos la llaman servicio de conserjería para inmigrantes ilegales. El senador Josh Hawley lo dejó claro, mostrando una imagen de la aplicación en la audiencia. No lo edulcoró. Lo llamó, y cito textualmente, Ticketmaster para inmigrantes ilegales. Simplemente se les deja entrar en el país. En lugar de construir un muro, señor secretario, ha construido Ticketmaster para inmigrantes ilegales. Piénsenlo. En lugar de ser detenidos en la frontera, ahora las personas pueden usar su teléfono, reservar una plaza y entrar directamente. Los críticos argumentan que este sistema elimina la pretensión de hacer cumplir la ley y ofrece a los cárteles una forma simplificada de trasladar a las personas. Y aquí es donde la cosa se pone más oscura. Los periodistas descubrieron que en ningún momento la aplicación exige a los migrantes que soliciten asilo. Eso significa, según el propio reportaje de Texas Monthly, que miles de personas están entrando sin ser investigadas, sin preguntas, sin entrevistas, solo con una hora programada y una puerta abierta. Cuando se le confrontó, Mayorkas se defendió insistiendo en que se estaba tergiversando, pero nunca respondió directamente a la pregunta repetida de Hawley. ¿Se entrevista a estas personas antes de liberarlas? El silencio fue ensordecedor. No se trata solo de un desacuerdo político. Legisladores como el representante Tom McClintock fueron más allá y presionaron a Mayorkas para que dijera si había algún límite en el número de migrantes ilegales que se permitía entrar. Citó que ya se había liberado a más de 2.1 millones desde que Mayorkas asumió el cargo, lo que equivale a añadir un nuevo estado como Nebraska a la población de Estados Unidos. McClintock acusó a Mayorkas de dirigir un sistema en el que las expulsiones se han reducido en un 75%, mientras que los encuentros se han quintuplicado. Y aquí está lo más sorprendente. Solo unas semanas antes, el director del FBI, Christopher Wray, declaró que la frontera abierta es un gran impulsor de la presencia de los cárteles en Estados Unidos. Así que, cuando se unen los puntos, se entiende por qué estos nuevos videos están causando tanto revuelo. Pintan un panorama en el que un funcionario no solo está fallando, sino que está allanando activamente el camino para que organizaciones como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación expandan sus operaciones dentro de Estados Unidos. Ampliemos la perspectiva por un momento, porque no se trata solo de una aplicación o una declaración. El senador Sheldon Whitehouse profundizó en el rastro del dinero. Le recordó a Mayorkas que cada paquete de drogas que entra en Estados Unidos se corresponde con dólares que vuelven a los cárteles.
fondos de cobertura, corredores de yates, sociedades ficticias, bufetes de abogados. Todos ellos son posibles facilitadores del lavado de dinero de los cárteles. ¿Cuál es su argumento? Si el DHS no desmantela agresivamente esos canales financieros, entonces está protegiendo efectivamente las ganancias de los cárteles. Pero en lugar de tranquilizar, las respuestas de Mayorkas fueron vagas promesas de coordinación y asociaciones. Nada que satisfaga a los críticos que ven a su departamento como paralizado o, peor aún, cómplice. Y entonces llega otra vez la bomba de Gaetz, un recordatorio de la corrupción en las más altas esferas de México. Citó cómo incluso el expresidente Enrique Peña Nieto fue acusado de aceptar un soborno de $100 millones del cártel de Sinaloa. La acusación de Gaetz fue clara. Si el gobierno mexicano ya está haciendo el juego a los cárteles, y si el DHS de Mayorkas está imitando sus acciones, ¿en qué lo convierte eso? Es este planteamiento. Mayorkas no como un burócrata atrapado en medio, sino como un participante voluntario, lo que ha alimentado la indignación viral. Y es por eso que las imágenes están siendo compartidas no solo por políticos, sino también por ciudadanos comunes que se sienten traicionados. Incluso el senador Grassley, uno de los legisladores con más años de servicio en el Congreso, dio la voz de alarma. Hizo hincapié en que, aunque el DHS promociona programas como la libertad condicional y la ayuda humanitaria, los cárteles están utilizando precisamente estos mecanismos como arma. El temor de Grassley, que el enfoque de Mayorkas desmantele efectivamente la disuasión, creando un entorno en el que los cárteles prosperen a ambos lados de la frontera. Ahora bien, no ignoremos los contraargumentos. Ante las cámaras, Mayorkas insiste en que la frontera no está abierta. Afirma que el DHS está ejerciendo la autoridad de libertad condicional de conformidad con la ley y que sus programas han reducido los cruces ilegales. Pero aquí está el problema. Cada vez que dice eso, los legisladores le responden con cifras contundentes que muestran un aumento vertiginoso de los encuentros, fugas masivas y violencia relacionada con los cárteles que se extiende a las comunidades estadounidenses. El ejemplo más claro se produjo cuando McClintock señaló un ataque de un cártel en Goshen, California, donde 6 personas, entre ellas un bebé de 10 meses, fueron ejecutadas. Para él, esto no era solo una tragedia, sino un escalofriante anticipo de lo que podría significar para los barrios estadounidenses la infiltración descontrolada de los cárteles. Así que, cuando circulan por Internet imágenes de Mayorkas mostrándose evasivo, restando importancia a estas crisis y negándose a admitir los límites, la indignación parece casi inevitable. Esta es la parte que se vuelve viral, porque aprovecha un temor que ya sienten los estadounidenses de a pie. La sensación de que el sistema no solo está roto, sino que está amañado a favor de los mismos delincuentes a los que se supone que debe detener. Y no nos equivoquemos, lo más impactante de esta revelación aún está por llegar. Porque lo que, según los críticos, Mayorkas ha hecho con la tecnología, las lagunas legales y la retórica no solo facilita los cruces ilegales. Afirman que, en realidad, crea una alianza invisible entre el DHS y los propios cárteles. Y en la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo funciona exactamente y por qué podría ser la mayor traición a la confianza en la historia moderna de Estados Unidos. Las cifras no mienten, y se han convertido en el arma principal contra Mayorkas en estas audiencias. En 2019, hubo algo menos de 1 millón de encuentros en la frontera sur. En 2023, esa cifra se disparó a más de 2.3 millones. Los críticos argumentan que no se trata solo de una tendencia, sino de una sirena intermitente que muestra cómo las políticas de Mayorkas han abierto las compuertas. Y si se añaden los 1,5 millones de fugas conocidas, es decir, los migrantes que cruzaron sin ser detectados, el panorama general parece catastrófico. Los legisladores presionaron a Mayorkas para que dijera si había algún límite, algún número máximo de migrantes ilegales que el DHS toleraría. En lugar de dar una respuesta directa, se limitó a hacer vagas afirmaciones sobre hacer cumplir las leyes y ampliar las vías legales. El congresista McClintock le interrumpió, señalando que Mayorkas ya había dejado entrar en Estados Unidos a una población del tamaño de Nebraska. ¿La implicación? Si no hay un máximo, entonces el sistema es esencialmente ilimitado, y por extensión, los cárteles tienen oportunidades ilimitadas. ¿Está abierta la frontera, señor secretario? No, no lo está. Ese momento se convirtió en algo casi ridículo en Internet. Mientras Mayorkas insistía en que la frontera no está abierta,
TikTok y Twitter se llenaron de montajes de imágenes de la frontera que mostraban a grupos masivos cruzando sin obstáculos. El choque entre la retórica y la realidad no hizo más que agravar la indignación viral. La gente vio a un hombre negando lo obvio, y muchos equipararon esa negación con complicidad. Y aquí es donde entra en juego la narrativa de ayudar a los cárteles. Porque los críticos no solo dicen que la frontera está descontrolada, dicen que se está diseñando activamente para beneficiar a los cárteles. La línea de interrogatorio del senador Hawley sobre la aplicación CBP One fue condenatoria precisamente porque presentaba al DHS como un socio logístico. Una aplicación para teléfonos inteligentes que permite a los migrantes reservar plazas no solo se considera una política débil, sino una innovación de los cárteles, bendecida por el propio gobierno. Mallorcas intentó darle un giro diferente, alegando que la aplicación tenía como objetivo reducir los cruces ilegales entre los puertos de entrada y dar prioridad a quienes se encontraban en situaciones de emergencia humanitaria. Pero los testimonios de migrantes, defensores y periodistas contradecían esa versión. Los informes mostraban que la aplicación ni siquiera exigía solicitudes de asilo, no preguntaba por vulnerabilidades y, en muchos casos, no daba lugar a entrevistas. Simplemente se dejaba entrar a las personas en el país. Para los críticos, eso no era hacer cumplir la ley, era facilitarla. Por eso las palabras de Matt Gaetz, "estás haciendo el juego a los cárteles", tuvieron tanto impacto, porque cuando se combinan las cifras, la falta de límites, las lagunas de la aplicación y la negativa a responder directamente a preguntas básicas, se forma una imagen que, según los críticos, se parece menos a la incompetencia y más a la colusión. Mientras tanto, las consecuencias no son abstractas. Los legisladores citaron casos reales de violencia. En Goshen, California, un ataque de un cártel acabó con toda una familia, incluido un bebé. Y el director del FBI, Wray, declaró claramente que la presencia de los cárteles en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Denver, Phoenix y Chicago se debe a las deficiencias en la frontera. En pocas palabras, las operaciones de los cárteles ya no se producen allí, están aquí, se están extendiendo, y cada laguna jurídica se convierte en su vía de acceso. ¿Por qué es esto importante? Porque las imágenes virales de Mallorcas retorciéndose ante estas preguntas no solo se refieren a él, se refieren a la percepción de que el máximo responsable de las fronteras de Estados Unidos es deliberadamente ciego, evasivo o, lo que es peor, un socio silencioso en la expansión de los cárteles. Contrabando sancionado por el Estado. Cómo Mallorcas entregó las llaves a los cárteles. Si la parte anterior sacaba a la luz las grietas, esta parte abre de par en par los cimientos. Porque lo que los críticos argumentan que ha hecho Mallorcas va mucho más allá de políticas indulgentes. Afirman que ha creado un sistema paralelo, una red oculta de aplicaciones, programas de libertad condicional y admisiones por la puerta trasera, que funciona como un conducto en la sombra para los cárteles. Un conducto que no solo permite los cruces ilegales, sino que proporciona a los cárteles una infraestructura aprobada por el gobierno para expandir su poder dentro de Estados Unidos. Piénselo. Los cárteles prosperan gracias a la logística. No solo mueven drogas, sino también personas, dinero, armas e información. Y según los legisladores, el DHS de Mallorcas les ha proporcionado herramientas que imitan casi exactamente las tácticas de los cárteles. La aplicación CBP One es su sistema de registro, amplia autoridad en materia de libertad condicional, es su cobertura legal, negativa a establecer límites, es su invitación abierta. La confrontación del senador Josh Hawley lo expuso con escalofriante detalle. Preguntó sin rodeos si a los migrantes que utilizaban la aplicación CBP One se les hacía una entrevista, si se les sometía a un control, si se les hacía siquiera preguntas básicas. La respuesta, silencio, evasivas. Y finalmente, la admisión de que decenas de miles la habían utilizado. Decenas de miles han solicitado una cita en el puerto de entrada en el marco de nuestro programa de libertad condicional. Decenas de miles. No se trata de un fallo técnico, es una operación a gran escala. Los críticos dicen que se parece menos a una medida de control de la inmigración y más a un software de programación de cárteles, una forma de canalizar a miles de personas hacia el interior de Estados Unidos con una supervisión mínima. Y las consecuencias no son hipotéticas. El FBI ha advertido sobre la infiltración de los cárteles, calificando la frontera abierta como un gran impulsor de la presencia de los cárteles. Cárteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa ya han establecido centros de operaciones en las principales ciudades de Estados Unidos.
Ya no necesitan colarse. Pueden entrar con libertad condicional legal, llevando la influencia de los cárteles más profundamente a los barrios estadounidenses. Por eso la advertencia del congresista McClintock tuvo tanto impacto. Él conectó los puntos entre las políticas de libertad condicional del DHS y la violencia real que desatan los cárteles. En sus palabras, millones de personas han huido de México para escapar de estas condiciones, y los cárteles los han seguido hasta Estados Unidos. Cuando familias son ejecutadas en California, en lo que la policía denomina ataques de los cárteles, se demuestra que el efecto dominó no es una amenaza, sino una realidad. Pero en lugar de afrontar esa realidad, Mayorkas redobla la apuesta. Insiste en que la libertad condicional es legal, coherente y humanitaria. Insiste en que la frontera no está abierta. Insiste en que el DHS está persiguiendo las redes financieras. Sin embargo, todas las garantías suenan huecas cuando se comparan con las cifras disparadas y la expansión de los cárteles. Y aquí está el detalle más condenatorio. Bajo la supervisión de Mayorkas, las expulsiones se han reducido en más de un 75%. En 2019 hubo 267,000 expulsiones. En 2022, solo 72,000. Eso significa que los encuentros se han quintuplicado. Pero las expulsiones se están desplomando. Los cárteles no podrían diseñar un sistema mejor. Se permite la entrada a más personas, se expulsa a menos, y hay nuevas aplicaciones para allanar el camino. Los críticos dicen que esto no es negligencia, es facilitación. Y es por eso que los videos virales presentan a Mayorkas no como un burócrata torpe, sino como un hombre que cumple activamente las órdenes de los cárteles. Ya estamos tratando de desarticular las redes financieras de los cárteles de una manera sin precedentes. Los agentes de investigaciones de seguridad nacional están muy centrados en eso. Incluso aquí, fíjense en el juego de manos. Habla de una desarticulación financiera sin precedentes. Pero los senadores le contradicen inmediatamente con la realidad. Los fondos de cobertura, los bufetes de abogados, los corredores de yates y las empresas ficticias estadounidenses siguen canalizando el dinero de los cárteles. El DHS no ha desmantelado esas redes. En todo caso, argumentan los críticos, el DHS parece más un escudo para esos facilitadores que una amenaza. Todo ello lleva a una pregunta inquietante. ¿De qué lado está realmente Alejandro Mayorkas? Porque si se deja de lado la retórica, la historia que se cuenta en estas audiencias es escalofriantemente coherente. Las políticas del DHS no están reduciendo la influencia de los cárteles. La están amplificando. Les están dando nuevas herramientas, nuevas oportunidades y nueva legitimidad. Y para los críticos, eso parece menos incompetencia y más colaboración. Y aún no hemos llegado a las revelaciones más impactantes. En la segunda mitad de la parte 2, profundizaremos en cómo las políticas de Mayorkas se describen como contrabando sancionado por el Estado y cómo las imágenes virales están alimentando los llamamientos no solo a la renuncia, sino también al enjuiciamiento. La frase que resuena en estas audiencias es contrabando sancionado por el Estado. Es la etiqueta que los críticos están poniendo ahora a la estrategia fronteriza de Mayorkas, porque cuando se descarta la jerga legal, las aplicaciones, los programas de libertad condicional y las conferencias de prensa, lo que queda es un sistema que, según los críticos, funciona como una extensión gubernamental de la logística de los cárteles. En lugar de luchar contra los traficantes, se acusa al DHS de convertirse en traficante. Esa es la acusación que está explotando en Internet. Y cada vídeo viral de Mayorkas eludiendo preguntas no hace más que echar leña al fuego. Tomemos como ejemplo el tira y afloja sobre las cifras de expulsiones. Cuando se le presionó sobre el colapso de las deportaciones, Mayorkas desvió la atención, señalando la ampliación de las vías legales y las expulsiones en virtud del Título 42. Pero los legisladores no le dejaron salirse con la suya. Le recordaron que el Título 42 ya no existe y que lo que queda parece una liberación masiva. Por eso los críticos describen la aplicación CBP One como algo más que una laguna jurídica. La llaman un caballo de Troya, porque en lugar de disuadir la entrada ilegal, crea una nueva ficción legal. Las personas no cruzan ilegalmente si tienen una cita. Están en libertad condicional. Y una vez en libertad condicional, están dentro, sin muros, sin preguntas, sin límites. Para los cárteles, es la tapadera perfecta. Ya no tienen que hacer cruzar a los migrantes a escondidas por ríos y desiertos. Pueden canalizarlos a través de los puertos de entrada oficiales, armados no con coyotes, sino con teléfonos inteligentes. Las palabras del senador Hawley
fueron mordaces. Lo que resulta confuso es por qué alguien pensaría que una aplicación como esta, que permite a los inmigrantes ilegales reservar literalmente 1 hora para llegar a la frontera y luego ser admitidos sin entrevista, sin seguimiento, sin rastreo, es sorprendente. Es absolutamente sorprendente. Y, sin embargo, Mayorkas se mantuvo fiel a su guión. Afirmó que la frontera no está abierta. Afirmó que el DHS está protegiendo a Estados Unidos. Pero las cifras, millones liberados, millones más que se escapan, cárteles incrustados en ciudades estadounidenses, cuentan una historia que parece imposible de conciliar con esas palabras. Es esa desconexión entre lo que la gente ve con sus propios ojos y lo que Mayorkas insiste en que es cierto, lo que hace que las imágenes virales sean tan explosivas. Porque cuando el máximo responsable de la frontera del país niega lo obvio, los críticos argumentan que no se trata solo de incompetencia. Es un engaño. Y el engaño, dicen, es la tarjeta de presentación de la colaboración. Aún más inquietantes son las implicaciones para la seguridad nacional. El senador Hawley preguntó sobre el aumento de ciudadanos chinos que cruzan la frontera, citando un incremento del 900% en un solo sector. Presionó a Mayorkas para que le dijera si alguno de ellos era miembro del Partido Comunista Chino. Mayorkas volvió a eludir la pregunta, diciendo que no lo sabía. Los críticos se abalanzaron sobre él, acusándolo de ignorar la infiltración de adversarios extranjeros. Para ellos, no eran solo los cárteles los que se aprovechaban de estas políticas, sino también gobiernos hostiles. Sí, es un 900%, solo en el sector del Valle del Río Grande. La frase se hizo viral porque ponía de relieve el alcance de la crisis. Si tanto los cárteles como las potencias extranjeras están aprovechando las lagunas del DHS, entonces los críticos argumentan que el sistema no solo está roto, sino que está comprometido. Y aquí está lo más sorprendente. Cuando se le presionó para que rindiera cuentas, Mayorkas nunca admitió haber cometido un error, nunca reconoció el fracaso. En cambio, redobló su afirmación de que la administración está luchando contra los cárteles de una manera sin precedentes. Pero esa frase suena hueca cuando familias estadounidenses están siendo ejecutadas en ataques de los cárteles, cuando las muertes por fentanilo se están disparando y cuando la frontera parece más abierta que nunca. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por un lado, videos virales de Mayorkas retorciéndose bajo el interrogatorio, negando lo innegable y presentando programas que parecen indistinguibles de los manuales de los cárteles. Por otro lado, legisladores que lo acusan de mentir, evadir y, en efecto, dirigir el contrabando sancionado por el Estado. La indignación ha crecido tanto que las peticiones de renuncia ya no son suficientes. Algunos críticos exigen que se le procese, argumentando que cuando la política del gobierno refleja tan fielmente los objetivos de los cárteles, no se trata solo de negligencia, sino de colusión. Y esa es la impactante afirmación con la que nos quedamos. La idea de que el propio secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos no solo no está deteniendo a los cárteles, sino que puede estar proporcionándoles activamente las herramientas para expandirse. Pero, por escandaloso que parezca, esto es solo el principio, porque a continuación vamos a enfrentarnos a las consecuencias. La tormenta política, las peticiones de destitución y las pruebas virales que, según los críticos, demuestran que Mayorkas ha cruzado la línea entre el fracaso político y la traición descarada. Traición a la patria, destitución, enjuiciamiento y consecuencias. Las repercusiones de las imágenes virales han sido nada menos que un terremoto político. Si la primera parte expuso las contradicciones y la segunda reveló la maquinaria que, según los críticos, da poder a los cárteles, la tercera parte trata sobre el ajuste de cuentas. Y en este momento, ese ajuste de cuentas lleva el nombre de Alejandro Mayorkas, escrito por todas partes. En Washington, las audiencias han pasado de ser debates políticos a procedimientos de juicio político. La retórica ya no se centra en si el DHS cometió errores, sino en si el secretario de Seguridad Nacional violó deliberadamente su juramento. Los críticos dicen que sus evasivas, sus desviaciones y su negativa a establecer límites no son prueba de confusión, sino de mala conducta intencionada. Ha agotado la paciencia del pueblo estadounidense. Debería dimitir. Ese fue el momento en que el senador Josh Hawley dejó caer el micrófono. Se volvió viral de inmediato, compartido millones de veces en TikTok, Twitter e Instagram. Para los críticos, era la voz cruda de un público harto de evasivas. Para los partidarios, era la prueba de que Mayorkas está siendo blanco de ataques partidistas. Pero no se puede exagerar la resonancia emocional de ese clip. Destiló meses de audiencias, titulares e indignación en una demanda inolvidable.
renuncia. Y la presión no es solo retórica. Los legisladores ya han presentado artículos formales de destitución acusando a Mayorkas de negativa deliberada y sistemática a cumplir la ley. Su argumento es simple. El DHS ha liberado a millones, ha expulsado a menos personas que nunca y ha creado políticas que, según los críticos, reflejan las operaciones de los cárteles. Eso, argumentan, no es incompetencia, es traición. Pero el juicio político es solo una parte de la historia. Los videos virales han alimentado algo mucho más poderoso, la indignación pública. Los estadounidenses de a pie, al desplazarse por sus feeds, se enfrentan a la imagen de un alto funcionario que elude preguntas, se niega a admitir límites y niega lo que ven con sus propios ojos. Esa desconexión ha desencadenado una ola de ira que trasciende las líneas partidistas. Un clip en particular, en el que Mayorkas insiste en que la frontera no está abierta mientras se reproduce un video de cruces masivos, se convirtió en un meme casi al instante. Los subtítulos de TikTok se burlaban con frases como ¿a quién vas a creer? ¿A mí o a tus ojos mentirosos? En Twitter, personas influyentes compararon las negativas de Mayorkas con un bombero que insiste en que la casa no está en llamas mientras las llamas rugen detrás de él. Este es el poder de las imágenes virales. Eliminan los matices, comprimen audiencias complejas en indignación compartible y dejan a los espectadores con un villano claro, en este caso, Mayorkas. Y las repercusiones políticas no se detienen ahí. Los gobernadores de estados fronterizos como Texas y Arizona han aprovechado la indignación para justificar medidas represivas a nivel estatal. Las autoridades de Texas argumentan que, si el gobierno federal no protege la frontera, los estados deben actuar por su cuenta, incluso desplegando tropas de la Guardia Nacional en desafío a Washington. Para ellos, los videos virales son la prueba A del fracaso federal. Mientras tanto, los cárteles cobran más importancia que nunca en el debate. Los críticos argumentan que las políticas de Mayorkas no solo no detienen a los cárteles, sino que los empoderan. El senador McClintock advirtió que los centros de los cárteles están ahora arraigados en las ciudades estadounidenses. El senador Whitehouse destacó cómo los facilitadores financieros, como los bufetes de abogados y los fondos de cobertura, blanquean las ganancias de los cárteles. En conjunto, el mensaje es claro. Los cárteles no solo cruzan la frontera, se están integrando en el tejido económico y social de Estados Unidos. Y luego está la crisis del fentanilo. Los legisladores vincularon la epidemia de drogas directamente con las políticas de Mayorkas, argumentando que cada laguna legal y cada programa de libertad condicional crea otra vía para que las sustancias mortales entren en Estados Unidos. Para las familias en duelo, las imágenes virales no son abstractas, son personales. Ven sus pérdidas reflejadas en los fracasos de las políticas. La indignación también es global. Los aliados en el extranjero, especialmente en América Latina, observan cómo Estados Unidos lucha por contener la influencia de los cárteles. Cuando Mayorkas afirma que el DHS está luchando contra los cárteles de una manera sin precedentes, los observadores internacionales ponen los ojos en blanco. Porque desde México hasta Honduras, las pruebas sugieren que los cárteles son más fuertes que nunca. Los vídeos virales de los legisladores estadounidenses acusando a su propio jefe de seguridad nacional de ayudar a los cárteles confirman lo que muchos en el extranjero ya sospechan, que el gobierno de Estados Unidos está comprometido. Esta narrativa, ya sea cierta o exagerada, ha cobrado vida propia. En la era de los medios virales, la percepción suele importar más que la política. Y en este momento, la percepción es devastadora. Mayorkas no solo está en el punto de mira, se le está presentando como el rostro de la traición, el funcionario que convirtió la frontera de Estados Unidos en una autopista para los cárteles. Pero lo más explosivo de esta historia aún está por llegar. Porque las imágenes virales no solo han despertado la indignación, también han planteado la posibilidad de algo mucho más peligroso, la responsabilidad penal. ¿Podría Alejandro Mayorkas enfrentarse no solo a un juicio político, sino también a un proceso judicial? Esa es la bomba con la que aún tenemos que lidiar. La palabra que se susurra ahora en Washington no es solo juicio político, es proceso judicial. Para los críticos, el argumento es el siguiente. Si el DHS bajo el mando de Mayorkas ha creado un sistema que beneficia a sabiendas a los cárteles, si esas políticas han conducido directamente a la expansión de los cárteles dentro de Estados Unidos, entonces no se trata solo de un fracaso de la política, sino de complicidad.
Y en cualquier otro contexto, la complicidad con delincuentes conlleva responsabilidad penal. Por eso, la narrativa viral se ha vuelto tan peligrosa para Mallorcas. Los clips no solo lo muestran esquivando preguntas difíciles, lo muestran negándose a establecer límites, negándose a reconocer las cifras disparadas, negándose a admitir que la crisis fronteriza es real. Y para los críticos, eso parece intencional. No es ignorancia, no es incompetencia, es intencional. Según esa definición legal, ningún gobierno ha logrado el control operativo. Esa frase se entendió como una defensa. Mallorcas señalaba que ninguna administración ha logrado nunca el control operativo, según la definición estricta. Pero en Internet se hizo viral como prueba de que el DHS se ha rendido. Los memes lo presentaron como una confesión. El jefe de la frontera de Estados Unidos admite abiertamente que no tiene control. Los críticos lo convirtieron en el símbolo definitivo de la traición. Y las peticiones de rendición de cuentas no han hecho más que aumentar. Algunos legisladores argumentan que, al permitir la entrada de millones de personas al país sin entrevistas ni seguimientos, el DHS bajo el mando de Mallorcas ha creado condiciones indistinguibles de las operaciones de los cárteles. El congresista McClintock lo calificó como el equivalente poblacional a añadir un nuevo estado de Wyoming cada año. Para los críticos, eso no es gestión de la inmigración, es un caos demográfico diseñado para que los cárteles lo exploten. La clase política está ahora dividida en dos bandos. Por un lado, los demócratas defienden a Mallorcas como un funcionario dedicado atrapado en una situación imposible. Por otro, los republicanos lo presentan como el cerebro de un sistema paralelo favorable a los cárteles. Y en medio están los videos virales, que no mienten, no tergiversan, no explican, solo muestran. Muestran a Mallorcas esquivando preguntas, muestran cómo niega, muestran cómo se niega a responder preguntas de sí o no. Y en el tribunal de la opinión pública, eso es todo lo que hace falta. Las acusaciones más explosivas califican esto como traición. Argumentan que al alinear la política del DHS con los intereses de los cárteles, ya sea de forma intencionada o por negligencia, Mallorcas ha traicionado su juramento de proteger la patria. Cuando el director del FBI, Wray, testificó que la frontera abierta es un gran impulsor de la presencia de los cárteles, los críticos lo aprovecharon como confirmación. El máximo responsable de la inteligencia nacional admite lo que niega el jefe de seguridad nacional. Para ellos, esa es la prueba irrefutable. Y luego está el número de muertes por fentanilo. Más de 100,000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis, muchas de ellas directamente relacionadas con el fentanilo traficado por los cárteles. Las publicaciones virales vinculan esas muertes directamente con las políticas de Mallorcas. Hashtags como Mallorcas, Blood on His Hands, Mallorcas tiene sangre en las manos, se han vuelto tendencia, impulsados por familias afligidas y activistas que ven cada sobredosis como otra víctima evitable del fracaso fronterizo. A sus ojos, no se trata de una política abstracta, se trata de una muerte masiva. Entonces, ¿dónde termina esto? Para algunos, el juicio político será suficiente, un castigo simbólico para un líder fracasado. Para otros, solo será suficiente el enjuiciamiento, un juicio para que Mallorcas rinda cuentas por lo que ellos denominan contrabando sancionado por el Estado. Y para los críticos más extremos, esto no es más que traición, una traición que exige la pena más severa posible. Pero más allá de la política y el castigo, las repercusiones de este escándalo pueden remodelar el futuro del país. Porque las imágenes virales de Mallorcas no solo dañan la reputación de un hombre, dañan la confianza en todo el sistema. Cuando los ciudadanos ven a sus líderes acusados de ayudar a los cárteles, cuando ven evasión en lugar de respuestas, negación en lugar de responsabilidad, pierden la fe no solo en un secretario, sino en el propio gobierno. Y ese es el impacto final y devastador. Una crisis fronteriza que comenzó como una disputa política se ha convertido en una crisis de confianza. Confianza en el liderazgo, confianza en las instituciones, confianza en la idea misma de que el gobierno trabaja para proteger a su pueblo. A medida que las imágenes siguen difundiéndose, la narrativa se endurece. Alejandro Mallorcas, el hombre que juró defender a Estados Unidos, ahora acusado de ayudar a sus enemigos a cruzar la frontera. Se avecina un juicio político. Los rumores sobre un posible enjuiciamiento se hacen más fuertes. Y el público, indignado y agotado, se queda con una pregunta inquietante. Si el secretario de Seguridad Nacional está acusado de hacer el juego a los cárteles, ¿quién entonces está protegiendo la patria? Con esto llegamos al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.